Tú sabes que en una ocasión me pasó algo que yo me río ahora, pero en ese momento yo no me reía. Y fue que en mis inicios, algunos 2 o 3 meses, ¿no? Un poquito más, sí, un poquito más, como algunos, entre 3 a 6 meses tenía yo de cristiana. Y desde el principio, Dios había hablado a mi vida del llamado profético. Tú sabes que cuando uno llega al evangelio, uno es una nueva criatura, Dios empieza a hablar de nosotros, de lo que va a ser de nosotros y a mostrarnos ese futuro glorioso. Y las profecías, los profetas, tú vas a ser profeta, Todo Dios te va a eso. usar. Pero hay una parte muy interesante y es en la preparación, en la formación para tal o cual cosa. Y recuerdo yo que un día estaba en un tiempo de oración en la iglesia. Recuerdo en ese momento nos reuníamos jóvenes adultos todos los lunes y orábamos. Y en una ocasión había un mover muy hermoso del Señor. Y yo en medio de ese fuego, de ese primer amor, ese fervor por la búsqueda del Señor, leer su palabra y ver esa manifestación poderosa del Señor en cada uno de esos tiempos de oración, ese día Dios se movió de una manera muy bonita, muy especial. Y yo estoy de rodillas orando. Y Dios me muestra algo de qué iba a ser en el futuro de una de las personas que estaba allí. Y yo rápidamente recibo eso, voy donde la persona y le digo, mira, yo recibí una palabra de parte del Señor para ti y yo quiero decírtela. Me dice ella, claro, cuéntame. Y yo estoy ahí dándole la palabra profética, mire, yo veo esto y siento esto y aquello y Dios va a hacer esto. Pero en medio de todo, yo como que no me detuve, fui tan rápido y tan apresurada y no me detuve a terminar de entender bien lo que Dios quería tratar con esa vida y concretar eso. Y recuerdo yo que en un momento yo como que me quedé como que no sabía cómo decirle lo que estaba viendo en ese momento y que Dios seguía ministrando mi vida para esa persona. Le dije, mira, yo como que creo, yo como que no estoy como muy segura, pero mira, yo creo que tal cosa. Ella abrió los ojos y me dice, no, espérate un momento. Oh my La God. persona ya tenía mucho más tiempo que yo en el evangelio, una persona ya bien formada, bien madura en la fe. Me dijo, no, mira, espérate un momento. Sigue orando, ve otra vez a la presencia del Señor y permite que Dios te termine de demostrar qué es lo que quiere hablar a mi vida. Y yo le dije, está bien. Y eso a mí me frustró por un momento porque yo dije, Dios mío, lo hice mal. ¿Qué va a pasar ahora? Y fue como que, ¿qué hago si me vuelve a pasar? Y en ese momento busqué ayuda de un líder. Le dije, mira, me pasó tal cosa. ¿Qué hago? ¿Por qué me pasó? Y todo se resumió en el tema de la formación. Catherine, es tan importante para el ser humano en sentido general, pero en esta parte que estamos hablando, en el Hijo de Dios, en el creyente, en el discípulo, ministerios, exacto, de la preparación para el ministerio, cualquier don, es tan importante la formación, porque cuando no nos formamos, tremendo caos se arma. Sí. Nosotros necesitamos ser formados en la palabra. Y bueno, ya que digo la palabra, yo quiero compartir una cita que es poderosa conforme a lo que estamos hablando y está en 2 de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. O sea que la palabra del Señor es el fundamento que todo cristiano debe tener para que pueda ser capacitado para toda buena obra. O sea que hay personas que piensan que no necesitamos recibir una capacitación, una formación. Por ejemplo, hay congregaciones que tienen en sus iglesias pues la parte teológica, instruir en esas áreas. Otros tienen, como en nuestro caso donde me congrego, se le llama las escuelas, hay diferentes, está la parte del FIT, que es la parte inicial para nuevos creyentes, está la parte de liderazgo y está la parte ya dentro del marco teológico que se le llama Monte Carmelo. O sea, cada iglesia tiene ese ministerio que se enfoca en capacitar, instruir, en formar. Entonces, para nosotros poder ser discípulos competentes que usen bien la palabra de verdad, necesitamos formación. ¿Sí o no, Catherine? Verdaderamente. Antes de tú empezar a hablar, me venía esa palabra a la mente, capacitar.
A veces nosotros queremos saltar los procesos. Sí. Y sabemos que tenemos un don. Y Dios nos entregó ese don. Y no es que no lo tengamos. Pero queremos saltar ese tiempo de capacitación. Sí. Y no nos dejamos formar en el don. Entonces empezamos a operar en un don que aún no está moldeado. Sí. Y es ahí en el momento que no estamos edificando con nuestro don, Sí. sino que empezamos a actuar en base a lo perceptivo. Yo siempre he dicho que Dios no tiene dos bocas. Así es. Y digo esa frase no porque Dios tenga boca, sino porque lo que Dios te va a hablar no lo va a cambiar. Así es. Entonces, hay un punto importante que nosotros debemos jugar como seres humanos y es el tema de tener una comunicación directa con Dios. Para Sí. que cuando pase que recibamos profecías que no tienen nada que ver con nuestra persona, podamos identificar ese tipo de profecías. Pero también está el tema de dejarnos formar en el don, en cualquier don. Así es. Porque yo creo que ningún don opera con falta de disciplina. Así es. Si tú no eres disciplinado, si tú no tienes un carácter formado por Dios y por tu líder, por tu pastor, Muy importante. por la persona a la cual tú estás conectado, tú no vas a operar correctamente. Así es. La formación, Catherine, es tan importante que nos ayuda a mitigar los errores en nuestro peregrinaje en el Evangelio. Porque cuando tú te formas, cuando eres instruido, cuando tú tienes un mentor, cuando tú tienes una cobertura, un pastor, cuando tienes un líder que te instruye, que te capacita, que te ayuda, una parte muy importante, haciendo aquí un paréntesis, que te ayuda no solamente con sus experiencias, que son buenas. Sí. Es muy bueno que alguien te cuente sus experiencias y te diga cómo salió de allí. Sí. Pero lo más importante es tener esa persona, ese líder, esa cobertura, ese pastor, ese líder, que te instruya a través de la palabra del Sí. Señor. Cuando nosotros somos formados a través de la palabra de Dios, cuando nosotros escudriñamos la palabra, cuando nosotros hacemos esto, pues entonces vamos formándonos como ese hombre o esa mujer de Dios, de manera que cuando pasan cosas como me pasó a mí, saber qué hacer, qué no hacer. Sí. Porque ahí entra lo que es la ética ministerial, ahí entran muchísimas cosas, convergen muchas cosas. Tú sabes que cuando Dios habla, cuando Dios te usa en lo profético, a veces Dios lo que te está mostrando es simplemente para que te quedes en silencio y ores. Hay cosas que es para la iglesia, y si es para la iglesia, pues ¿qué tienes que hacer? Bueno, ir a la cobertura, ir a la cabeza, ir a donde el ángel de esa iglesia y a decirle, mira, recibí esto de parte del Señor, ¿puedo comunicarlo? ¿Qué hacemos? ¿Oramos? Porque puede ser que la iglesia esté pasando una situación en ese momento que tú no la conoces, pero sí la conoce el pastor de esa iglesia, de tu iglesia, y él te puede decir, mira, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo de esta manera, o vamos a comunicarlo, pero vamos a hacerlo en tal servicio, en tal tiempo de oración, porque él sabe quizás cómo está la atmósfera en ese momento y sabe si esa palabra puede ser recibida. Sí, claro. Incluso el profeta debe tener la humildad de dejarse dirigir. Sí. Y de dejarse educar por sus líderes Así espirituales. Porque si tú empiezas a operar en un don sin tú conocer cómo debe operar ese don, tú vas a empezar a cometer errores. Muchos. Incluso a veces tú recibes una palabra y no fue que Dios no te la reveló, fue que tú no la supiste interpretar o que no era el momento para tú desatar esa Así palabra es. a esa persona. Sí. Entonces, conocer los tiempos para cada profecía y pedirle al Señor ese discernimiento y que esa revelación tú puedas entregarla correctamente. Porque te voy a decir algo, en mi experiencia a mí me pasó muchas veces que yo veía cosas que no las entendía. Incluso llegué a ver cosas en el espíritu que las entendí años después. Entonces, tenemos que saber discernir Así es. e identificar y sobre todo tener la humildad para reconocer, en este momento todavía no estoy clara de usar ese don, déjame acercarme a mi líder espiritual para que me enseñe, me instruya, me capacite y Así yo es. poder desarrollar de forma correcta mi don conectado a la visión de una casa. Así es. Nosotros necesitamos tener, como yo digo siempre, tenemos que tener un Pablo ahí cerca. Sí. Todos tenemos una cobertura, tenemos un pastor, una pastora,
pero muchas veces ellos también están ocupados en Sí. cosas ministeriales y dando asistencia, coberturas a otras iglesias y a veces no tienen el tiempo. Pero sí también hay líderes en nuestras iglesias a los cuales nosotros podemos acercarnos y decirle, mira, instrúyeme, fórmame, Sí. yo quiero ser capacitado en esto, ¿cómo lo puedo hacer? Sí. ¿Cómo puedo llegar a las escuelas de aquí de la iglesia para yo capacitarme en la palabra, ser formado? Tú Y sabes muchas veces, perdón que te interrumpa, tenemos tanto deseos de tener dones y desarrollarnos en dones, pero no queremos ser formados. Así es. No queremos asistir a la formación de nuestra iglesia. No queremos dejarnos capacitar. No queremos dejarnos incluso corregir. Sí. Entonces, yo creo que hay una diferencia entre un profeta que se deja formar y tiene la humildad para reconocer que necesita ayuda y un profeta que empieza a profetizar sin saber, sin conocer cómo se maneja lo profético. Porque yo he tenido experiencias pasadas. Yo era una simple adolescente y yo recuerdo que yo tenía una pulserita negra. Y yo recuerdo que yo fui a una campaña, yo era jovencita, una niñita, y ese predicador se acercó a mí, búsquenme una tijera para cortar este pacto con Satanás que ella tiene. Y yo nunca hice un pacto con Satanás. He recibido profecías de cosas que no tienen nada que ver conmigo. No. Y hay profecías que incluso te la entregan en base a percepción, a Sí. lo que creen. Así es. Mira, tú tienes que hacer tal cosa. Así es. Oye, pero eso no tiene nada que ver conmigo. Así es. Y por eso vemos muchas personas frustradas porque recibieron una profecía que les marcó la vida, que les afectó. Pero ¿qué sucede cuando nosotros estamos conectados al Espíritu? Nosotros sabemos cuál es nuestra posición en Dios. Así Y es. nosotros sabemos Sí. y conocemos y percibimos el lenguaje de Dios. Ante todo. ¿Tú sabes algo, Mónica? Cada vez que Dios me habla, Dios no me habla cosas que yo no sé. Ya hace rato que Dios lo trató conmigo. Claro, hay profecías que vienen a anunciarme cosas que van a ocurrir. Mira, va a pasar tal cosa, ok. Pero en la mayoría de los casos, Dios trata contigo de forma personal lo que Él va a Así hacer. es. Por eso es sumamente importante que todos desarrollemos una relación con Dios para poder estar alertados de lo que Dios va a hacer con nosotros y cuáles son sus Así planes es. para nuestras vidas. Sumándole a eso, que en la Biblia está contenido todos los planes y las promesas de Dios para nuestras vidas. Sí. Y si no nos formamos en ese libro, no vamos a poder desarrollar los dones y talentos que Dios nos dio. Nosotros necesitamos ser capacitados en todos los ámbitos de nuestras vidas. Y nosotros que estamos en los caminos de Dios, sobre todo, necesitamos ser formados, porque nosotros Así debemos es. ser útiles para la obra de Dios, Sí. pero con el carácter correcto. Con el carácter correcto, así es. Todo Timoteo necesita un Pablo. Cada uno de Wow. nosotros necesitamos un Pablo que nos instruya, que nos guíe para nosotros, pues, como decía en el principio, ser discípulos competentes que usen bien la palabra de verdad.